Exaltado seas tú, Yeshua HaMashiach, Rey de Israel, ante ti me postraré. Exaltado seas tú, Yeshua HaMashiach, el mundo así sabrá que eres Rey de Israel. Shalom, amados Jotis, hermanos y hermanas, Boker Tov, buenos días. Soy el Moré Josué Enrique de esta Quejilaja Elohé, congregación de El Poderoso en este municipio. Envío saludos para todos nuestros sajín, todos nuestros hermanos y ajotis, hermanas que nos ven pues aquí en la República Mexicana y en otras más naciones que nos ven pues en este canal de YouTube. Se les envía un cordial saludo, amado ají, amada jot, y también a nuestros javerín, a nuestros amigos y amigas que también están viendo estos temas de las Sagradas Escrituras, la Torá. Envío también un saludo cordial al pequeño Bastián Arancibia, que nos ve desde Chile, junto con su papá, que nos ven allá en la ciudad de Santiago de Chile. Saludos también para nuestros sajín y ajotis de la comunidad hebrea y israelita en la página de Facebook, y también para nuestros sajín de la comunidad hebrea Torá, que pues estamos en contacto todos los días en el WhatsApp, en la comunidad hebrea Torá. Saludos para ustedes, amados sajín, también para nuestros sajín que están en el grupo de Telegram, los que son la mayoría del estado de Puebla. Se les envía un cordial saludo, amado ajín, a los sajín y ajotis que nos ven, que nos siguen también desde el estado de Puebla. Saludos para ustedes, amados sajín. El tema para el día de hoy, amados sajín, hermanos y hermanas, se titula El pecado de sangre. Un tema pues que también es importante mencionarlo y estudiarlo, de que veamos pues la importancia de este tipo de pecado, amados sajín. Antes de comenzar el estudio del tema, también quiero enviarles saludos a los sajín Sandy y Gustavo que nos ven allá en El Paso, Texas, y también para los sajín que están allá en Fortín de las Flores, aquí en el estado de Veracruz, México. Saludos para ustedes, amados sajín, para la Jod, María de los Ángeles, para la Jí Maximino, para sus hijas, para la Jí Manuel, para su esposa, y para todos los hermanos que están allá también, que se reúnen a estudiar de la Kitbeja Kodesh, de las Sagradas Escrituras, la Torá. Pues vamos entrando ahora sí pues al tema que se titula El pecado de sangre. Hay que entender que tanto el derramar sangre inocente de diversas formas, eso se constituye en un pecado de sangre. Vayamos al Sefer, al libro de Bereshit, al libro de Génesis, en su Biblia cristiana, Génesis capítulo 9, verso 6. Bereshit, Génesis capítulo 9, verso 6. Dice lo siguiente: cualquiera que derrame la sangre de un hombre, otro hombre la derramará la suya, porque Elohe hizo al hombre a su imagen. Aquí vemos que, por ejemplo, esto va dirigido para el hombre que derrama sangre de otro hombre, de su prójimo, dice. A cualquiera que derrame la sangre de un hombre, otro hombre le derramará la suya, porque Elohe hizo al hombre a su imagen. Así que vemos la advertencia de Abba Yahweh, que dice que a cualquiera que derrame la sangre de un hombre, otro hombre le derramará la suya, porque Elohe hizo al hombre a su imagen. Así que hay que entender esto, que vamos a leer también en el libro de Bemidbar, en el libro de Números, capítulo 35, verso 33. Bemidbar, Números, capítulo 35, verso 33, para que veamos por qué es la razón que la persona que derrame sangre de su prójimo, también es necesario que se derrame su propia sangre. Bemidbar, número capítulo 35, verso 33, dice lo siguiente:
Ustedes no deben contaminar la tierra en que viven, porque la sangre contamina la tierra, y la tierra no puede tener expiación por la sangre que se derrama en ella, si no es con la sangre del que la derramó. Para que la tierra no quede contaminada, entonces es por eso que el que asesina a otra persona es necesario que sea asesinado para que entonces la tierra tenga expiación de esa primera sangre que fue derramada. Voy a darle lectura de nuevo y dice: ustedes no deben contaminar la eretz, la tierra en que viven, porque la sangre contamina la tierra, y la tierra no puede tener expiación por la sangre que se derrama en ella, si no es con la sangre del que la derramó. Así que vemos lo que nuestro abacado Yahweh aquí dice en su palabra, en su Dabar, en el Sefer, en el libro de Bemidbar, Números, capítulo 35, verso 33. También aquí aplica lo del aborto, amado Sajín, de que muchas mujeres de hoy día están hablando y felices y contentas que porque se han aprobado en algunos países y ciudades esas leyes criminales, esas leyes del aborto, que permitiéndole abortar cuando pues tienen un bebé dentro y se lo sacan y lo expulsan, amado Sajín, pero la Torá prohíbe tal cosa porque vamos a verlo como que desde uno va naciendo en el vientre, que se va uno formando, ya uno ya es una vida, una neshama, una alma. Así que vayamos al Sefer, al libro de Tehilim, Salmos, capítulo 139, verso 13 al 16. Tehilim, Salmos, en su Biblia cristiana, capítulo 139, verso 13 y por aparte el verso 16. Dice: fuiste tú quien creó mi conciencia, tú me formaste en el vientre de mi madre. El verso 16 dice: tus ojos vieron mis miembros en formación, estaban todos registrados en tu libro, a su debido tiempo se formaron hasta el último de ellos. Así que vemos como dice aquí el Tehilim, el Salmo 139, verso 13, y por aparte el verso 16 dice: fuiste tú quien creó mi conciencia, tú me formaste en el vientre de mi madre. Tus ojos vieron mis miembros en formación, estaban todos registrados en tu libro, a su debido tiempo se formaron hasta el último de ellos. Así que si un bebé, por ejemplo, en los tiempos de Moshe, si un bebé moría por culpa de alguna persona, esa persona debía de pagar con su vida, porque había sido asesinado por la persona que lo agredía. Lo podemos ver en el Sefer, en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 21, verso 22 al 23. Shemot, Éxodo capítulo 21, verso 22 al 23 dice: pero si sobrevive un día o dos, Shemot, Éxodo capítulo 21, verso 22 al 23, perdón, dice así: cuando dos hombres peleen y uno de ellos empuje a una mujer encinta, a una mujer embarazada, y resulte un aborto, pero ningún otro daño ocurra, el responsable será multado según lo que exija el esposo de la mujer. El pago se basará en la decisión de los jueces. Pero si ocurren otros daños, la penalidad será vida por vida. Así que vemos lo que dice la Torá, amado Sajín, que cuando dos hombres peleen y uno de ellos empuje a una mujer embarazada y resulte un aborto, pero ningún otro daño ocurra, el responsable será multado según lo que exija el esposo de la mujer. El pago se basará en la decisión de los jueces. Pero si ocurren otros daños, la penalidad será vida por vida. Si el bebé moría en ese momento, pues entonces el que hacía que el bebé muriera tenía que pagar con su vida. Pero hoy día las personas
las mujeres de hoy día que están a favor de esa ley, esta parte de la escritura, y toda la escritura más bien la toman como nada, porque dicen que ellos son libres y que cada quien hace con su vida lo que quieran. Pero entiendan que la vida que tenemos no nos pertenece a nosotros. Lo que nosotros vivimos, debemos de comportarnos en nuestro diario vivir, porque hemos sido comprados con precio de sangre. Toda la humanidad pertenece al único dueño que nos compró, y ese es Yeshua. Yeshua sabe que unos van a perderse y otros van a ser para vida eterna, pero sean para vida o sean para muerte, todos pertenecemos al Mashiach Yeshua, porque hemos sido comprados por precio de sangre, por precio de vida. Así que hay que entender que los shofetim, los jueces, tenían que evaluar las circunstancias cuando ocurría pues un crimen, un asesinato. Podemos verlo en el libro de Bemidbar, libro de Números, capítulo 35, verso 22 y 23. Bemidbar, Números, capítulo 35, verso 22 y 23. Dice lo siguiente: pero si lo empujó sin malicia premeditada, o si lo arrojó algún objeto encima sin intención, o inadvertidamente le dejó caer encima algún objeto mortal de piedra, y resulta en muerte, aunque no era su enemigo ni procuraba hacerle daño. Dice, en tales casos la asamblea decidirá entre el matador y el vengador de sangre. El verso 24 dice eso. El verso 25 dice, la asamblea protegerá al hombre del vengador de sangre, y la asamblea lo devolverá a la ciudad de refugio a la que huyó, y allí permanecerá hasta la muerte del Cohen, mal llamado sacerdote, que fue ungido con el aceite sagrado. Pero si el homicida sale alguna vez de los límites de la ciudad de refugio a la que ha huido, y el vengador de sangre lo encuentra fuera de los límites de su ciudad de refugio, y el vengador de sangre mata al homicida, esto no se le cuenta como crimen de sangre. Por ejemplo, si han leído todos los 5 libros de Moshe, desde el Bereshit, el Génesis, hasta el Devarim, hasta el Deuteronomio, se dan cuenta que había 3 ciudades de refugio para cuando una persona asesinaba a alguien, pero de una forma accidental. Que, por ejemplo, si estaban trabajando en el campo y te estaban cortando algún árbol con el hacha y al hacha se le salía del mango el fierro, y le pegaba en la cabeza o en algún otro cuerpo y le causaba la muerte a su prójimo, pero fue por un accidente. Entonces existían esas 3 ciudades de refugio que podía ir aquella persona que era homicida, pero que había sido por accidente. Pero en cambio, a las personas que se le hallaban culpables por tenerle odio o por tener algún problema, una pelea con su prójimo, con una anticipación y luego ocurría la muerte, entonces pues los jueces decidían, y la persona que era culpable, esa sí no podía ir a la ciudad de refugio, esa sí tenía que pagar de inmediato con su propia vida por la sangre que había derramado, porque como hemos leído, toda aquella persona que derrama sangre inocente para matar, el que mata por odio, el que mata por esas formas, entonces contamina la tierra, y la tierra, para tener su expiación, tiene que ser derramada la sangre de la persona que cometió el crimen. Por eso veamos en Bemidbar, en Números capítulo 35, verso 31, dice, ustedes no deben aceptar un rescate por la vida de un asesino que es culpable de un crimen capital, se le debe dar muerte. Así que vemos lo que dice aquí nuestro abacado Yahweh, dice aquí en el verso 30 y 31 de este capítulo 35 de Bemidbar, de Números, si alguien mata a una persona, el homicida puede ser ejecutado únicamente por la evidencia de testigos. El testimonio de un solo testigo contra una persona no será suficiente para una sentencia de muerte.
ustedes no deben aceptar un rescate por la vida de un asesino que es culpable de un crimen capital. Se le debe dar muerte. También la Escritura dice que mínimo tiene que haber 2 testigos que hayan visto tal hecho para poder testificar, y entonces al homicida se le daba muerte, porque había pues planificado con alevosía y ventaja su crimen. Entonces por eso dice la Escritura que para el asesino no había esa ciudad de refugio, sino que ahí mismo tenía que pagar con su vida el crimen, el asesinato que había cometido. Y hoy día, ¿cuántas mujeres, amados Sajín, han cometido ese crimen también con el aborto? ¿Cuántas vidas a través de los años que lleva esta humanidad han hecho tal atrocidad? Desde los tiempos de Babel, de Babilonia, de esos sacerdotes paganos que en las festividades de sus dioses, de sus ídolos, ellos embarazaban a las vírgenes de Babilonia, y al tiempo después que los niños nacían y tenían 3 meses, los sacrificaban a las deidades, y entonces de ahí luego esa sangre era el colorante, se podría decir, de los huevos de la Pascua que ellos celebraban, esa Pascua pagana que celebraban en Babel, y que hoy día se sigue proyectando ese tipo de Pascua, pero pues ya no con esos ritos de sangre, pero el significado es el mismo, porque sigue siendo para adoración a las deidades paganas, adoración a Hashatán, mediante derramamiento de sangre inocente, de sangre de niños. Y hoy día lo hacen de forma moderna, que dicen, no, un aborto, que las personas que no quieren ser responsables de sus actos, quieren vivir una vida en una sociedad moderna, y una vida que dicen que para ellos van a hacer lo que mejor les convenga, porque no son capaces de mantener a un hijo o a una hija, y por ello prefieren mejor deshacerse de ellos, yendo a esos médicos y a matar esa vida inocente. Pero ustedes creen que esas personas que están haciendo ese crimen en el día de la ira de Yahweh van a poder decir, yo soy inocente y mis manos están limpias, cuando están batidas, bañadas en sangre inocente? Realmente es algo triste, lamentable y condenable por la Torá. Por ello, si alguna hermana en el pasado practicó eso, pues hoy día ha hecho teshuvá y se ha vuelto a Yahweh, pues ya no vuelva a pecar en ese mismo sentido, sino que hay que seguir adelante caminando en justicia y en rectitud, pero no haciendo esas atrocidades, porque tanto el asesino, esa persona que tiene odio en su corazón y que tiene a su prójimo como enemigo y le hace ese daño de matarle, de quitarle la vida, pues sepan, como dice la Escritura, que aquel que derrama la sangre inocente, pues también la sangre de esa persona derramadora de sangre tiene que también ser derramada su sangre para expiar la tierra, porque de lo contrario la tierra quedaría totalmente contaminada con tanta sangre derramada en esta tierra. Así que la Torá claramente dice que la mujer que asesina, que practica el aborto, que tritura y mata en su vientre a un bebé, se considera como una asesina. Y esto lo dice el Sefer, el libro de Yirmiyak, Jeremías, en su Biblia cristiana, capítulo 2, verso 34 al 35. Yirmiyak, Jeremías, capítulo 2, verso 34 al 35, dice: además, en tus faldas se ha encontrado la sangre de los pobres e inocentes. No los hallaste forzando la entrada. Sin embargo, a pesar de todo esto, tú dices, soy inocente. Ciertamente su ira se ha apartado de mí. Mira, te voy a traer a juicio por decir, yo no he pecado. Esto es lo que dice Yahweh con esas naciones, con esas mujeres que hacen tales cosas y dicen, yo soy inocente, yo no he pecado. Muy bien. Dice, entonces te voy a traer a juicio por decir, yo no he pecado.
porque saben que han cometido mal y todavía dicen que no han hecho nada mal, que no han pecado. Por eso aquí dice, además en tus faldas se ha encontrado la sangre de los pobres e inocentes. No los hallaste forzando la entrada. Sin embargo, a pesar de todo esto, tú dices soy inocente. Ciertamente su ira se ha apartado de mí. Mira, te voy a traer a juicio por decir yo no he pecado. Te voy a traer a juicio, dice Yahweh, por decir esas palabras, por decir yo no he pecado. Así que, amados Sajín, también la Torá dice que no debemos consumir, no debemos comer la sangre. Vamos a ver esos textos de la Torá donde nos dice esta recomendación, porque la sangre es la vida de todo ser, y por ello Yahweh prohíbe que el hombre, que el ser humano o el animal coma sangre. O sea, no podemos comer sangre de nada. Vayamos al Shefer, al libro de Guayicrá, de Levítico, capítulo 17, verso 10 al 14. Guayicrá, Levítico, capítulo 17, verso 10 al 14, dice: Y si alguno de la casa de Israel o de los extranjeros que residen entre ellos ingiere sangre alguna, pondré mi rostro contra la tal persona que ingiera la sangre y lo cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo la he designado a ustedes para hacer expiación por sus vidas sobre el altar. Es la sangre, la vida, la que realiza la expiación. Por eso le digo al pueblo israelita: ninguna persona entre ustedes debe ingerir sangre, ni el extranjero que reside entre ustedes debe ingerir sangre. Y si algún israelita o algún extranjero que reside entre ustedes caza un animal o un ave que se puede comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque es la vida de toda carne, su sangre es su vida. Por eso le digo al pueblo israelita: ustedes no deben ingerir la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la ingiera será cortado. Aquí vemos que nuestro abacado Yahweh ya explica extensamente las razones por qué el ser humano no debe comer sangre, porque la sangre es la vida de toda carne, y Yahweh no ha dado la sangre para comida, para alimento, sino la ha dado solamente para expiación, en el tiempo cuando se hacían las expiaciones, que se derramaba la sangre del cordero, se echaba en el altar y una parte se consumía con el fuego y subía hasta el Shamayim, hasta el cielo, como una ofrenda en olor grato a nuestro abacado Yahweh, para perdonarnos. Entonces se hacía la expiación de nuestros pecados mediante el derramamiento de la sangre del cordero, de los toros. Pero no es para comer la sangre. Pero sin embargo, muchas personas, como digo, del olam, del mundo, que andan que comen que la rellena, que la moronga, que la morcilla, y ahí preparan sus como tipo salchichas o chorizos, pero son de pura sangre, con cebolla, cilantro, y ya luego lo guisan y lo comen. Eso es algo condenable por la Torá, porque Yahweh no ha permitido eso al hombre, pero sin embargo el hombre hace lo que quiere, y ahí están los resultados. El pecado es la mayor dureza del corazón que el ser humano pueda tener, la mayor rebeldía, pero también el que sigue practicando el pecado y no se vuelve a Yahweh después de sus advertencias, pues ya lo que viene es el castigo, porque es como el padre que le dice al hijo: no hagas esto, porque si lo haces te voy a tener que pegar con la vara. Pero el hijo tal vez piensa que es broma, o tal vez piensa que lo quieren asustar, y él sigue haciendo por lo indebido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El padre tiene que cumplir lo que dijo. Si dijo que le iba
a dar con la vara, por no comportarse, tiene que cumplir el castigo, porque de lo contrario no se mostraría su justicia, ni tampoco tendría palabra. Pero sabemos que nuestro abacado Yahweh sí tiene justicia y sí cumple su palabra. Si dice, te voy a castigar si no obedeces, ahí está, y lo vemos, por ejemplo, con Adán y Hawa, que Yahweh les dijo, si comen de este fruto, del cual yo les he prohibido, pero si lo comen ustedes, ciertamente morirán. Y así fue, comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero ¿a poco siguen vivos hasta el día de hoy Adán y Hawa? No, ellos tienen mucho tiempo, muchos años atrás que murieron. ¿Por qué? Por su insolencia. Toda rebeldía ha sido siempre castigada por nuestro abacado Yahweh. También cuando los ángeles que cayeron a la tierra, que tuvieron hijos e hijas con las hijas de los hombres, ahí están también las consecuencias. Hubo el diluvio, hubo un castigo para ellos y perecieron esos nefilín, esos gigantes. Pero ahí está, nuestro abacado Yahweh lo que dice, lo cumple. Y también dice que aquellas personas que sigan invalidando la Torá y quieran hacer lo que les dé la gana, pues que también se atengan a las consecuencias, porque la ira de Yahweh viene y muy fuerte, y será un juicio justo, pero también un juicio muy, muy fuerte, porque nuestro abacado Yahweh es el Elohe, el omnipotente, el Shaddai, el todopoderoso. Y créame que realmente que los juicios de Yahweh, y más el juicio final, será un juicio muy, pero demasiado fuerte. Por eso la Escritura nos advierte por lo que debemos hacer para nuestro propio beneficio. Pero sin embargo, muchos tienen la Escritura y ahí las tienen cerrada o nada más abierta en el Salmo 91, como si fuera algún tipo de colguije, como si fuera algún tipo de amuleto, y ahí lo tienen nada más abierta y ya, como si nada más por tener abierta en el Salmo 91 te fuera a dar sabiduría, por tenerlo abierta en el Salmo 91 te fuera a dar protección. No, tenemos que leer la Torá para ponerla por obra, para ir caminando en justicia, en rectitud, en obediencia. Y aquí pues este mandamiento también del no comer la sangre. Ya hemos aprendido dos cosas, que el asesinato, aquella persona que odia a su prójimo y lo mata, pues eso está condenado por la Torá. También el aborto, el matar a las criaturas, a los bebés, eso está también condenado por la Torá, matar a los niños en el vientre. También el comer la sangre está condenado por la Torá. Y vamos a seguir viéndolo en otras dos citas más de la Escritura. Vayamos al libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 12. Devarim, Deuteronomio, capítulo 12, verso 23 al 25. Dice: pero asegúrate de que no participes de la sangre, porque la sangre es la vida, y no debes consumir la vida, o sea, la sangre, con la carne. No debes participar de ella, debes derramarla en el suelo como agua. No debes participar de ella para que te vaya bien a ti y a tus descendientes por venir, porque estarás haciendo lo que es correcto a la vista de Yahweh. Así que, ¿qué se va a hacer con la sangre? Si alguien mata algún toro, algún pollo, algún pavo, lo que vas a hacer es cortarle las venas del cuello, la desangras, pero ya teniendo algún hueco previo en la tierra, y esa sangre que caiga ahí, ya después que se termine de desangrar el animal, se tapa con tierra para que no vaya a venir algún otro animal a querer beber esa sangre, sino que se tapa con tierra y ya hasta ahí quedó. Pero la sangre no se puede utilizar para querer preparar algún tipo de comida, porque eso es condenado por nuestro abacado Yahweh. Y voy a leer el verso 25 para que lo vean, para que lo entiendan bien. Dice: no debes participar de ella, para que te vaya bien a ti y a tus descendientes por venir, porque estarás haciendo lo que es correcto a la vista de Yahweh.
El no comer la sangre y derramarla como agua es hacer lo correcto a la vista de nuestro Elohe Yahweh. Y entonces nos estaría yendo bien a nosotros y a nuestra descendencia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra familia, que también obedezca este mandato de nuestro Abacados Yahweh. Y también lo vemos en el Berij Hadashah, en el Pacto Renovado, en el Sefer de Mashek, en el libro de los Hechos, capítulo 15, versos 19 y 20, esta misma recomendación del no consumir la sangre. Masek, Hechos, capítulo 15, verso 19 al 20, dice: por lo cual yo juzgo que no hay que inquietar a los goyim, a los gentiles que se convierten a Yahweh, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Así que dice que hay que apartarse, dice, de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. También uno no puede comer un animal que muera estrangulado o ahorcado. Por eso el animal tiene que morir desangrado, cortarle las venas, y ya cuando no tenga nada de sangre, entonces ya se puede preparar el alimento. Pero no se puede comer algún animal que muera ahorcado, porque la sangre ya ahí se le queda y se pone hasta morado el animal, y por mucho que quieran decir que queda desangrado o limpio, eso es mentira. Por lo tanto, el animal que muere ahorcado no se puede comer. Tiene que ser el animal desangrado. Entonces también, amados Sajín, aquí entra una pregunta, porque hay una religión en el mundo que predica y dice que no comer sangre también significa no transfundirse la sangre si una persona pues la necesita. Pero por eso hago esta pregunta: ¿no comer sangre significa que no podemos hacernos una transfusión de sangre? Claro que no. La respuesta es no, porque una cosa es muy diferente a la otra. Por ejemplo, la Escritura dice estrictamente que nadie, ningún ser humano puede puede comer sangre, porque es la vida. Pero por ejemplo, vemos que la sangre es un órgano, como lo es el hígado, como lo es el riñón, como lo es el corazón, es un órgano. Y por lo tanto, cuando están transfusiendo la sangre, esa sangre no se consume, sino que ahí se retiene. Si tú necesitas un medio litro de sangre, ese medio litro de sangre ahí lo vas a tener, no se va a consumir, porque es un órgano, es como el hígado. ¿A poco el hígado, porque a uno le hagan un trasplante de riñón o eso, se lo ponen y al paso del tiempo se le consume? Claro que no. Pero estas personas de esta religión enseñan eso, y a muchas personas han dejado morir desangrados, inmolados, por no entender la Escritura. Esta Escritura se dio al pueblo hebreo, al pueblo israelita, y por lo tanto una persona con mentalidad hebrea va a poder entender estos temas. Pero una persona del mundo, una persona cristiana, ¿cómo va a entender el verdadero contexto hebreo si no tiene la Escritura, no tiene las herramientas? Por eso muchas personas han querido interpretar la Escritura y la interpretan a su modo. Y por eso vemos que hay muchísimas religiones, porque cada religión es un modo de pensar, de sus líderes. Y vemos cómo están en desobediencia, en deslealtad con la Torá, y están confundidos, como en esta religión que enseña que sus miembros deben de morir desangrados. Qué triste es eso, que por no entender el contexto hebreo de la Torá, muchas personas se dejan inmolar. Y esa inmolación sabemos que no es para Yahweh, porque muchas personas pueden decir: no, soy obediente y muere fiel. ¿Muere fiel a quién? Al líder. Eso es lo que están diciendo, que muera fiel a su líder, a esa asociación de esa religión. Porque para Yahweh lo importante es la vida. Por eso dijo Yahshua, ¿qué es más importante? ¿Dejar morir a uno o salvarle la vida? Nuestro abacado Yahweh quiere que uno esté vivo para que cumpla sus mandamientos.
Pero si uno muere, entonces ¿qué mandamiento vas a cumplir? Se están inmolando, se están desangrando como esta gente en los tiempos del Nabí, del profeta Eliyá. Vamos a darle lectura, amado Sahim, porque todas las naciones y religiones paganas siempre se han dejado inmolar, se han dejado desangrar. Y qué triste es eso, amado Sahim, que personas que dicen tener conocimiento de las Escrituras retrocedan bastante de tiempo en lo que es incorrecto, amado Sahim, porque no tienen el Ruach para discernir principalmente y se basan a lo que dice un líder humano corrupto. Voy a buscar aquí, amado Sahim, donde la Torá nos indica eso que sucedió en los tiempos del Nabí Eliyá, conocido como Elías, y que pasó todo esto cuando estas personas se estaban desangrando, y va a ver en honor a quién se estaban desangrando. Los profetas de Baal, esas personas que hacían cosas para adorar a sus ídolos de piedra. Vayamos al Sefer, al libro de Melachim Aleph, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 25 al 28. Dice: Eliyac dijo a los profetas de Baal: escojan un toro y prepárenlo ustedes primero, porque ustedes son la mayoría. Invoquen a su deidad por nombre, pero no pongan fuego. Ellos tomaron el toro que se les dio, lo prepararon e invocaron a Baal por nombre desde la mañana hasta el mediodía, gritando: oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni nadie que respondiera. Así que ellos realizaron una danza de saltos junto al altar que habían erigido. Cuando llegó el mediodía, Eliyac se burlaba de ellos diciendo: griten más fuerte. Después de todo, él es un Elohe. Puede que esté conversando, o que esté ocupado, o esté de viaje, o tal vez está dormido y hay que despertarlo. Así que ellos gritaban más fuerte y se sajeaban el cuerpo con cuchillos y con lanzas, conforme a su costumbre, hasta hacer chorrear la sangre sobre ellos. Vemos que todas las naciones paganas hacen eso, se han dejado inmolar, desangrar para sus dioses, para sus Elohim, para sus dioses paganos. Y hoy día esta asociación que todos conocen como los testigos de Jehová hacen tal cosa, que dejan inmolarse a los niños, a los ancianos, a las personas que sean, y no permiten que se les transfunda sangre, porque dicen: oh, estás pecando contra Jehová, porque así le llaman ellos, lo cual también es incorrecto. Pero realmente ellos están inmolándose para Baal, inmolándose para estas cosas paganas, y sabemos que todas las naciones paganas hacen eso, se derraman, se cortan, se dejan desangrar y morir en sacrificio a lo que es contrario a lo que es la enseñanza de Yahweh. Yahweh es un Elohe de amor, un Elohe de orden y de amor, de misericordia, de Rahem. Y él, como vemos, cuando Yeshua hacía los milagros en Shabbat, en el día de reposo, Yeshua siempre preguntaba cuando veía los corazones de esos fariseos y escribas endurecidos, cuando decían: hoy es Shabbat, hoy no puedes hacer milagros. Pero Yeshua decía: bueno, si una oveja se te va a un pozo en Shabbat, ¿será que por ser Shabbat no lo vas a sacar? Entonces vemos que un hombre vale mucho más que una oveja. Y es mejor hacer el bien en Shabbat que hacer el mal. Es mejor salvar una vida que quitar la vida. Pero estas personas entienden todo mal. Y lo hacen así porque no tienen el Ruach de Yahweh, que da ese discernimiento para que uno pueda ver con claridad. Que la sangre es un órgano, que cuando se transfunde entre las venas, ahí se retiene, no se consume. Y ellos utilizan un pequeño folleto, un libro, donde hacen esa pregunta: bueno, si el médico te dice
que no puede usted ingerir alcohol, pero te la quieres meter, transfundir por la vena, ¿no sería lo mismo? Claro que no, porque una cosa es lo que tú vas a meter por la boca, que va al estómago y de ahí sale a la letrina, que lo que te vas a meter a las venas. Por ejemplo, yo le hice una pregunta a varios TJ, como le digo, los testigos de Jehová, le hice una pregunta. Bueno, si el Eterno, si Yahweh no permitiera que el hombre, como ellos piensan que el bebé se alimenta de la sangre, le digo, entonces, ¿por qué la mujer y el bebé están pegados con el cordón umbilical y de ahí se alimenta el niño? No porque se alimente de la sangre, sino porque los nutrientes de la mamá que está embarazada pasan al niño a través del cordón umbilical y todos los desechos del bebé pasan a través del cordón umbilical y son sacados por la mamá. Pero ellos no lo entienden así, ellos piensan que el niño se alimenta de sangre, lo cual es contrario, contradiciría su propia doctrina, su propia enseñanza. Y también, pues vemos la sabiduría de nuestro Abacados Yahweh, que sabemos que el niño no se alimenta de sangre, a pesar de que el cordón umbilical está lleno de sangre. Cuando lo corta el médico vemos de lo que está lleno de sangre. Pero sin embargo lo que pasan ahí son los nutrientes, los alimentos, y los desechos del bebé pasan a través de ese cordón umbilical y son pues expulsados por la mamá. Pero entonces vemos, amados Ajín, cómo es esto, que el comer sangre no significa que uno se transfunda la sangre. Así que la Torá sí prohíbe el comer la sangre, pero no prohíbe el que una persona se transfunda la sangre, porque eso no es malo, eso es para preservar nuestras vidas. Y aquí estamos hablando este tema para preservar la vida, pero es pecado de sangre también ese, el decirle y negarle la sangre a una persona, decir no, eso es pecado, no dar sangre o no recibir sangre. Si la persona de esas religiones no quieren recibir sangre, pues allá ellos que se dejen inmolar, que se dejen sacrificar para su dios Baal, porque ese es el Dios que pide sacrificios de sangre. Ese es el Elohim que pide sacrificios de sangre, que pide que sus adeptos mueran inmolados, desangrados en honor a Él. Y sabemos que el nombre de Jehová no es el nombre del Todopoderoso, sino Yahweh. Ellos se inmolan para su Elohim, al que ellos llaman, y que realmente lo que significa es, miren la calamidad, miren la destrucción, perversión. Eso significa ese nombre Jehová. Lo puede ver en el código hebreo Strong, lo que significa Jehová. En cambio, el nombre Yahweh significa yo soy el que soy, y está en tres tiempos, en pasado, en presente y en futuro. Yo soy el que soy, yo fui el que fui, yo seré el que seré. Están en tres tiempos, en pasado, en presente y futuro, ese nombre de nuestro Abacados Yahweh. Pero aquellos que se dejen inmolar, desangrándose y dándose en sacrificio, pues allá ellos, si están en su necedad y no quieren recibir sangre, son ellos. Pero nosotros, como el pueblo de Israel, siempre estamos optando por la vida. Nuestro Abacados Yahweh nos dice en su palabra, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, porque llamo a los cielos por testigos sobre ti. O sea que ahí está todo. Nuestro Abacados Yahweh nos dice, escoge la vida, no dice escoge la muerte. Él es un eloje de vida, porque dice en la Escritura, cuando se le habla que Él es el eloje de Abraham, el eloje de Isaac, el eloje de Jacob, dice, se le llama un eloje de vivos, no un eloje de muertos. Pero muchas personas piensan que es un eloje de la muerte, y no es así, amados aquí. Eso es una blasfemia. Decir que nuestro Abacados Yahweh pide sacrificios humanos, que la gente se muera desangrada y para que no peque. No, nuestro Abacados Yahweh pide de nosotros que estemos vivos y pide que obedezcamos sus mandamientos, que amemos a nuestro prójimo, que cuidemos la vida de nuestro prójimo y de nosotros mismos. Por eso en su palabra nos enseña hasta para la construcción de una casa que tiene que ver los requerimientos necesarios para que se cuide la vida, que se preserve la vida y la salud de nosotros, de su pueblo,
que también la Escritura dice que si una persona tiene animales que pueden llegar a ser peligrosos para nosotros, pues ese animal tiene que morir antes de que cause algún daño. Ese animal tiene que ser sacado y si el hombre ya ha tenido la advertencia, por ejemplo, que tenga un toro y el toro sea corneador y se le haya dado aviso y no haya hecho caso omiso de la advertencia, y entonces el toro llega a matar a una persona, tanto el toro como el dueño tienen que morir, dice la Torá. Uno por desobediente de no ponerse en acción el dueño y no haber hecho algo con ese toro que era acorneador, y el toro por haber matado a un ser humano tiene que morir. Así que, amados allí, nuestro abacado Yahweh lo que quiere es que estemos vivos para que obedezcamos sus mandamientos. No quiere un pueblo muerto ni enfermo para que, ¿cómo vamos a estar? Quiere un pueblo sano, un pueblo limpio. Y entonces por eso vemos en este tema el pecado de sangre, tanto el que asesina, tanto las mujeres que abortan, que trituran y matan a los niños en su vientre, tanto el comer la sangre como el no recibir sangre en transfusiones. Eso es un pecado de sangre. Eso es también un homicidio, un asesinato, un crimen. Y por eso aquellas personas que practican tales cosas no van a heredar el reino de Yahweh. No van a heredar el reino de Yahweh por ser asesinos. También la persona que odia a su hermano se convierte en un asesino. Esto lo dice también el Sefer, el libro de Yohanan Aleph. Yohanan Aleph, primera de Juan, en su Biblia cristiana, capítulo 3, verso 14 al 16, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Que dice que el que no ama permanece en muerte. Y dice, todo el que odia a su hermano es homicida, todo el que odia es un asesino. Y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El verso 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Amados ajín, aquí lo vemos claramente, nosotros también tenemos que poner nuestra vida por nuestros hermanos. Así que si Yahshua vino y derramó su sangre preciosa para darnos perdón y alcanzar la vida eterna, nosotros también tenemos que poner nuestras vidas por nuestros hermanos, cuidarnos para preservar la vida, pero no decir, no, que tú mueres fiel y mueres desangrado. ¿Qué cosa es eso, amados ajín? Eso es un insulto para el Creador de la vida, para nuestro abacados Yahweh, porque nuestro abacados Yahweh quiere que nosotros tengamos vida. Vida como la tenemos ahorita en estos tiempos, que todavía no somos inmortales. La inmortalidad será cuando venga Yahshua y nos cubra con esa inmortalidad a todos nosotros. Pero ahorita somos personas comunes, pero aún así tenemos que preservar la vida y cuidar a nuestros hermanos y hermanas en el Mashiach Yahshua. Pues este ha sido este tema, amados ajín, que se titula el pecado de sangre. Y vemos estos 5 puntos que se constituyen en ese pecado de sangre. La persona que odia a su hermano es un asesino, es un homicida. También el que asesina literalmente, que mata a otra persona, pues también tiene ese pecado de sangre. Las mujeres que están contentas hoy día y porque están aprobando esas leyes del aborto, de triturar y matar a los niños en su vientre, y están contentos, pues sepan que eso es algo que nuestro abacados Yahweh también condena, el aborto, el asesinato de un bebé en el vientre de la madre. También el comer sangre es algo que está prohibido por la Torá. No se puede comer sangre de animal ni de ningún ser humano, ¿no? Eso no se puede hacer, porque la sangre es la vida y no se puede comer. Sin embargo, sí se puede uno transfundir sangre para preservar la vida, porque aquellos que también se dejen inmolar y quieran morir desangrados por no atenderse médicamente con una transfusión de sangre, también eso se constituye en pecado de sangre, porque saben hacer lo bueno y sin embargo no lo hacen. Entendiendo mal el contexto,
de la Torá hebrea. La escritura ha sido para nosotros, el pueblo de Israel, y por eso aquellos hermanos y hermanas que tenemos el Ruach podemos discernir lo que es la voluntad de nuestro Abacados Yahweh. Amados Sajín y Jotis, que nos ven también a través de la pantalla, algunos, y también Javerín, amigos, pues quiero hacer también esta petición, amados Sajín, de los que están viendo estos estudios, pues a nivel aquí en la República Mexicana y en el extranjero, que si hay hermanos y hermanas que quieran donar algunas escrituras, versión israelita nazarena, pues se las aceptamos con gusto, amados Sajín, ya que pues estamos necesitando también escrituras para nuestros hermanos y hermanas que desean aprender la Torá, y por eso hago este llamado, amados Sajín, que nos ven pues a través de su pantalla. Si nuestro Abacados Yahweh les ha proveído lo necesario, pues les pedimos, amados Sajín, que puedan hacer alguna donación para tener estas escrituras y compartirlas a nuestros hermanos y hermanas que también tienen el deseo de nutrirse cada yom, cada día, teniendo las sagradas escrituras, la versión israelita nazarena, o alguna versión también que esté de la Torá en hebreo, pues también, amados Sajín, se lo agradeceremos mucho. Y esta es pues la petición que les hago a ustedes que están viendo estos estudios, amados Sajín. Pues este ha sido este tema, amados míos, que se tituló El pecado de sangre. Soy el Moré Josué Enrique, de esta Quejilá Ja Elojé, congregación de El Poderoso en este municipio. Que tengan un bendecido yom, un bendecido día. Que nuestro Abacados Yahweh, el Oje de Israel, les bendiga y les guarde en el bendito nombre de nuestro Maestro y Amo, Yahshua HaMashiach, el Melech, el Rey de Israel. Amén y amén. Shalom Alejem, paz a ustedes.